y bienvenido a nuestro programa de En Espíritu y en Verdad. Mi nombre es Imelda Terrones y el día de hoy yo quiero que tú sepas que yo he orado por ti, que tal vez no conozca tu nombre, no conozca la historia de tu vida, pero conozco al Dios que lo conoce todo de ti, aquel Dios que te ama, aquel Dios que tiene propósitos grandes para tu vida. Y nuestro deseo en este programa es simplemente ayudarte a ti a conocerlo más a Él y poder convertirte en el adorador que Él está buscando, aquel que le adore en espíritu y en verdad. Bienvenido a nuestro programa. Sí quisiera dejarles saber a todos los que nos escuchan que vamos a estar teniendo una promoción muy especial. Es la primera vez que hacemos esto en nuestro podcast. Quisiéramos darle las gracias a aquellos que nos escuchan. Quisiéramos animar también para que se comparta este podcast para que otras personas lo puedan escuchar. Entonces estaremos presentando 3 regalos diferentes. Sería una tarjeta de regalo, una canasta especial con obsequios muy especiales y también un libro muy edificante. Entonces, lo único que tienes que hacer para poderte ganar una de estas 3 cosas sería, primero que nada, escuchar un episodio de este podcast. Segundo, sería compartírselo a alguien. Puede ser compartirlo en las redes sociales, puede ser compartírselo a alguien individualmente. Y por último, simplemente mandar un mensaje con tu nombre y de dónde nos escuchas al número telefónico 414-216-3383. Una vez más, mandar un mensaje con tu nombre y de dónde es que nos escuchas. Quisiéramos saber, hemos escuchado que hay personas que nos escuchan desde México, queremos mandarles un saludo, queremos saber de dónde es que tú nos estás escuchando. Una vez más, el número es 414-216-3383. Así que al completar estos pasos quedarás automáticamente inscrito en estos regalitos que queremos regalar, en la rifa para estos regalitos. Así que te animamos a que compartas. Nuestro deseo es difundir este mensaje del Evangelio, difundir el mensaje de esperanza para aquellos que necesitan esta palabra que puede saciar sus almas. No es necesariamente lo que nosotros decimos, sino la palabra de Dios que tiene poder, que es viva y eficaz para poder tocar, transformar vidas y guiar a una alma sedienta a su presencia y a una eternidad con Él. Así que estamos muy emocionados por esto, te animamos a que lo hagas y gracias por escuchar nuestro programa. El día de hoy estaremos comenzando nuestra serie de La fe a prueba. Es una serie donde vamos a estar mirando un poco más a profundidad lo que es la fe. Ya hemos hablado sobre mantener nuestra fe, pero ¿qué pasa cuando nuestra fe es probada? Y queremos hablar un poco de eso el día de hoy. Así que gracias una vez más por sintonizarte a nuestro programa. En espíritu y en verdad, a pesar de las tormentas, caminamos con Dios, en su luz no hay temores. Por medio de su palabra, la vida se conforta, verdades bíblicas que al alma transforman. Bueno, gracias una vez más por estar aquí. No sé si tuviste la oportunidad de escuchar lo que comenté antes de la música y si no tuviste esa oportunidad, te animo a que lo escuches. Estamos dando una rifa de algunos obsequios que queremos entregarles, regalarles a a aquellos que nos escuchan, a aquellos que comparten estos mensajes. Entonces, si quieres participar en eso, la información está aquí en este mismo episodio, solamente antes de la música. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy hablando sobre la fe probada. La fe es muy esencial, ya lo hemos hablado, sobre la importancia de mantener nuestra fe. Pero hoy vamos a hablar sobre la fe probada, cuando nuestra fe es probada de diferentes maneras y cómo es que debemos responder a esas pruebas. Vamos a comenzar mirando Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7, la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera, en lo cual vosotros os alegráis,
aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Wow, una escritura que nos recuerda que nuestra fe es algo muy precioso. Nuestra fe es algo tan esencial en este caminar con Dios, pero también nos recuerda el hecho de que esta fe será probada con fuego. Miramos también Job 23, 8 y 12. Dice, he aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré, al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Wow, qué declaración hizo Job en un momento tan difícil de su vida y qué ejemplo el cual hoy vamos a estar mirando. Y la realidad es que toda fe será probada. ¿Y qué es una prueba? Una prueba es una circunstancia adversa que Dios permite en nuestra vida con el propósito de formarnos espiritualmente. La fe, según la Biblia, es creer en algo que no podemos ver. Esto significa que inevitablemente habrá momentos en los que aquello que vemos o sentimos desafiará lo que decimos creer. Aquello que está presente en nuestra vida va a desafiar aquello que hemos profesado creer. La prueba de nuestra fe es inevitable en un mundo caído. Y la realidad es esa, es que estamos en un mundo caído. Somos seres limitados, estamos quebrantados. En esta carne hay pecados, somos pecadores y vivimos en un mundo hostil a la fe, un mundo que no se somete a la autoridad, a la voluntad o a la palabra de Dios. El tiempo, la presión, la tentación, la enfermedad, la injusticia, las oraciones que no han sido contestadas, estas cosas refinarán y probarán nuestra fe. Y en nuestro caminar de fe es muy importante entender esta realidad, que Dios va a permitir que nosotros pasemos por estas pruebas. Lo hace porque si nos apartara de esas pruebas, nos apartaría de las duras realidades de este mundo y nos quitaría la oportunidad de poder crecer. Dios no permite la prueba de nuestra fe para dañarnos, para engañarnos, para atraparnos de alguna manera, sino que nuestra fe es probada con los siguientes propósitos. Primero es para ayudarnos y revelarnos áreas de debilidad personal que quizás nosotros no vemos, cosas en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida que necesitan refinamiento y nosotros no estamos al tanto de ello. Dios permite estas pruebas para ayudarnos a reconocer estas cosas. Segundo, puede ser para refinar nuestro carácter y madurarnos espiritualmente. Dios nos llamó a ser parte de su reino y la Biblia nos recuerda que el deseo de Dios es que podamos crecer en Él por medio de su palabra y madurar espiritualmente. Número 3, para fortalecer nuestra fe y hacerla más efectiva. El deseo de Dios es poder fortalecer esta fe que tenemos hacia Él para que pueda tener un efecto, no tan solo en nuestra vida, pero en la vida de aquellas personas que nos rodean. También es para darnos la oportunidad de glorificar a Dios con nuestro compromiso hacia Él. Qué oportunidad más hermosa de poder glorificar al Señor por medio de estas pruebas cuando decidimos mantener nuestra fe, cuando decidimos arraigarnos más en Él y permitir que su Espíritu
consuele nuestra alma y nuestra vida. Número 5, llevarnos a una mayor intimidad de confianza con Él. Cuando nuestra fe está siendo probada, esta es una gran oportunidad para poder crecer en nuestra intimidad con Él. Porque cuando llegamos al fin de nosotros, podemos llegar al comienzo de Él, donde Él comienza a revelarnos, a aconsejarnos, a enseñarnos aquello que Él tal vez no puede enseñarnos en otro estado que no sea un quebrantamiento, porque entonces nuestro espíritu puede escuchar su voz claramente, puede recibir dirección, pero más que nada puede estar en ese amor, en esa intimidad con Él. Y lo digo personalmente, mis momentos más grandes, mis victorias más grandes han sido en momentos de quebrantamiento, cuando las cosas eran tan difíciles, tal vez no podía alcanzar a ver el final de la prueba, pero yo sabía quién estaba en mi vida y la victoria no ha llegado en base del resultado, sino del hecho de que a pesar de los momentos difíciles, a pesar de esas pruebas, Él sigue siendo fiel, sigue demostrando su poder y su amor, sigue demostrando que en Él todas las cosas funcionan para bien y obran para bien para aquellos que lo aman. Es un momento tan hermoso cuando podemos entregarle nuestras debilidades a Dios y confiar en Él y poder llevarnos a una mayor intimidad de confianza con Él, donde aprendemos a confiar en Él, no por lo que nos da, sino por lo que Él es, no por lo que Él puede hacer por nosotros, sino porque Él es Padre, porque Él es santo, porque Él es digno, porque Él es Dios, simplemente porque Él es Dios. Y es algo tan hermoso poder llegar a ese lugar donde la confianza que existe hacia Él no es en base de lo que Él hace por mí. A menudo me he preguntado la pregunta, ¿podría la creación decirle al creador cómo hacer las cosas? Y de ninguna manera. La realidad es que Él es soberano y en su soberanía Él conoce todas las cosas. Él es omnipresente, Él lo conoce todo. Él es omnipotente, Él tiene todo el poder para cambiar las cosas, para hacer las cosas y formarlas a su manera, con sus propósitos eternos en mente. Yo tengo una mente finita, yo no alcanzo a mirar las grandezas de Dios, cómo Él está obrando en maneras que mi mente ni siquiera puede imaginarse. Entonces, el confiar en Él, el poder recordarlo a Él en estos momentos difíciles, es lo que puede ayudarnos a crecer en nuestra intimidad con Él. Y siguiendo aquí con los puntos, la realidad es que si nuestra fe ha de ser fuerte y efectiva, debe de ser probada. Y esto es muy importante para cada persona que vive, se entrega y quiere caminar con Dios. Muchas veces se puede presentar un evangelio, un mensaje de la palabra de Dios, que una vez que tengamos a Dios en nuestra vida, los problemas se van, ya no van a haber problemas en nuestra familia, todo se arregla, vamos a ser seres perfectos y ya no va a haber dolor, no va a haber lágrimas. Y esa promesa está en pie, pero esa promesa está en pie para el momento donde seamos glorificados con Él. Mientras estemos en este mundo, el vivir para Dios no indica la ausencia de pruebas, sino de hecho indica lo opuesto. El caminar con Dios es el reconocer y el saber que vamos a pasar por pruebas. Él no nos lo dejó saber muchas veces en las Escrituras, que va a haber pruebas en nuestra vida. A lo largo de nuestra fe experimentaremos momentos difíciles, dolor, duelo, pruebas, momentos de confusión, tal vez momentos de fracaso donde cometamos errores. Entonces es muy importante tener una perspectiva indicada sobre lo que es el vivir para Dios y el hecho de que las pruebas no son ausentes para el cristiano, sino de hecho son algo que Dios ha declarado que sucederá. Claro, el deseo de Dios es darnos vida, darnos esperanza, darnos gozo, darnos victoria. Pero ¿de dónde viene una victoria? Una victoria viene de una batalla.
Una victoria viene de un momento donde hemos vencido algo, donde hemos pasado momentos difíciles. Entonces yo quiero animarte a ti si tú estás escuchando esto y recordarte que este mundo nos enseña a evadir el dolor a toda cuesta, poder alejarnos de las cosas difíciles, alejarnos de lo que no nos gusta, nos llama a buscar la comodidad, nos llama a buscar el estar seguros, el protegernos a nosotros mismos. Pero el Evangelio, la palabra de Dios, nos recuerda una realidad muy diferente. Nos recuerda primero que nada que este mundo no es nuestro hogar, que en este mundo tendremos aflicciones y aún nos dice cómo debemos de reaccionar o actuar o vivir en medio de estas aflicciones. Nos dice que nos alegremos, que nos gocemos en medio de estas aflicciones. Y este tipo de gozo puede venir solamente a través de esas pruebas que fortalecen nuestra fe, esas pruebas que demuestran el valor, esas pruebas que producen confianza en nuestro corazón hacia Dios, y las pruebas que hacen que nosotros seamos personas más fuertes y no en nuestra propia habilidad, sino por medio de su Espíritu que está obrando en nosotros. La fe probada es muy poderosa. Y con eso vamos a seguir con uno de los relatos más ricos y desafiantes de la Biblia, que viene siendo el libro de Job. El libro de Job nos ofrece una perspectiva completa de la prueba de la fe de un hombre. Y aunque no tengo todo el tiempo para poder leer la historia completa, quisiera pasar por algunos puntos. La realidad es que Satanás deseaba destruir a Job. Sin embargo, no pudo. Job era un hombre que amaba a Dios, que hacía las cosas de acuerdo a lo que Dios pedía de él, y él buscaba destruirlo. Pero había un cerco alrededor de la vida de Job y de todo lo que poseía, uno que Satanás no podía cruzar sin permiso divino. Satanás acusó y desafió la autenticidad y el motivo de la fe de Job. Y el enemigo muchas veces hará eso. Satanás no sería silenciado por las afirmaciones de Dios acerca de Job, porque Satanás acusa, él es un acusador que siempre busca encontrar una falla en nosotros. Solo sería silenciado por la respuesta de Job a la prueba. La única cosa que cayó a Satanás fue la respuesta de Job a la prueba que se le presentó. No fue una prueba teórica, fue una prueba en tiempo real, en la vida real, que tocó cada parte de la vida de Job y desafió cada parte de su alma. Su hogar fue destruido inesperadamente, sus posesiones también, sus hijos murieron todos al mismo tiempo, se enfermó gravemente y fue cubierto de llagas. Su esposa aún se burló de su fe. Sus amigos dijeron que debía ser su culpa, que fue todo lo que estaba pasando era en base de algo que él había hecho. Y durante la mayor parte del libro de Job, Dios permanece en silencio. Wow, qué testimonio de un hombre que estuvo dispuesto a soportar y pasar la prueba. Y miremos qué fue lo que él hizo. Vamos a mirar algunas cosas de lo que él hizo para poder soportar y pasar esta prueba. Él soportó y pasó la prueba al rechazar el consejo insensato e impio. Y esto nos lleva a examinar la primera pregunta: ¿a quién estamos escuchando? Job se negó a escuchar a aquellos que no tenían idea de lo que estaban diciendo. Miramos en Job 2:9 al 10. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y luego miramos en Job 23:12, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Job, una de las primeras cosas que él hizo para soportar y pasar esta prueba
fue que él rechazó el consejo insensato, él rechazó las voces que le llamaban, que le incitaban, que lo llevaban a hacer cosas contrarias a lo que Dios le había pedido que hiciera. Él decidió que la voz de Dios tenía más poder, más autoridad, iba a tener más influencia sobre su vida que la voz de su esposa o la voz de otras personas que le dijeran lo opuesto. Y esto es tan cierto en nuestra vida. Al pasar por pruebas, es tan importante poder reconocer qué voces vienen de Dios y qué voces no vienen de Dios. Es tan importante reconocer, primero que nada, que la palabra sea nuestra suprema autoridad en nuestra vida y que si hay alguna otra voz que esté hablando algo contrario a la palabra de Dios, que esa voz no debe de tener lugar en nuestra vida. Y aquí hablamos de voces de amistades, de familiares, personas a las cuales les hemos dado acceso a nuestra vida para que nos influyan, para que nos enseñen, para que nos ayuden. Debemos de tener cuidado de lo que estamos escuchando y a quién estamos escuchando. Y también estamos abarcando nuestra propia voz, porque a veces nuestra propia voz puede traer condenación, puede traer desánimo. Debemos de tener cuidado aún de lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos, porque en estados débiles, donde tal vez haya una inestabilidad emocional, podemos encontrarnos pensando cosas que no son agradables a Dios, no son de acuerdo a los propósitos y a los planes de Dios sobre nuestra vida. Entonces, tenemos que examinar aún nuestros propios pensamientos y nuestro corazón. Así que el rechazar el consejo insensato es una de las cosas que podemos hacer para poder pasar la prueba de nuestra fe, así como Job lo hizo. Por segundo, también recordar la eternidad. Job 19, 25 al 26 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. La pregunta es, ¿tenemos una perspectiva eterna? Y ya he hablado bastante sobre esto, pero es muy importante recordar y mirar aquí lo que Job hizo. Él recordó, se recordó a sí mismo de que este no era el fin de su historia, que este tan solo era un momento, pero que en su carne él miraría a Dios. Entonces, para pasar la prueba de nuestra fe, también debemos de recordar la eternidad, que un día estaremos delante de Dios, que un día en esta carne moriremos físicamente si es que Él no viene por nosotros antes de eso. Y cuando eso suceda, dejaremos de vivir en esta tierra. Ya las cosas que están aquí, lo que se hizo, lo que no se hizo, se quedará atrás. Lo que se cumplió, lo que se logró, eso ya no tendrá ningún significado en nuestra vida, porque ahora lo que importará es la eternidad, que hemos pasado de esta vida a la eternidad. Y la pregunta es, ¿estamos considerando eso en nuestras decisiones, en nuestras palabras, en nuestras acciones? Al pasar por la prueba, ¿estamos pensando en el hecho de que un día habrá una recompensa por hacer lo que Dios ha pedido de nosotros? ¿Estamos pensando sobre el hecho de que Él mira cada cosa que hacemos en su nombre y que Él obrará de acuerdo a nuestra fe? Estamos pensando sobre lo que Él nos ha prometido en su palabra, que Él enjugará toda lágrima, o estamos enfocados en el hoy, en las dificultades, en las imposibilidades, porque cuando Dios está involucrado, aún la cosa más imposible, aún la imposibilidad más grande, no tiene poder sobre el Dios que puede hacerlo todo posible. Entonces, mantener nuestra mente fijada en Él, en las promesas que Él nos ha dado, en la vida que Él nos ha prometido después de esta vida, si decidimos entregarnos a Él y vivir para Él. Y esa debe de ser nuestra esperanza y nuestro enfoque en nuestro corazón, de recordar que un día estaremos con Él y pasaremos toda una eternidad con Él. Y nos ha prometido darnos vida después
de la muerte en esta carne si decidimos entregar nuestro corazón a Él y vivir para Él. Número 3, y ya con esto terminamos el episodio de hoy, pero vamos a seguir esta serie, sería declarar su decisión de confiar. Job trazó una línea en el arena y dijo, mi fe no está en venta y estoy dispuesto a morir antes que renunciar a ella. Job 13:15, aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Y este es el tipo de fe que Dios está buscando forjar en nosotros, el tipo de fe que llega al fin de nuestra fuerza, al fin de nuestra habilidad, que dice, Señor, voy a confiar en ti, aunque yo no vea, aunque no entienda, aunque no pueda captar a entender la grandeza de lo que tú estás haciendo. Voy a decidir confiar en ti, aunque me duela, aunque sea difícil poder rendir aquellas cosas que estás pidiendo de mí, aunque me duela, aunque sienta luto, sienta redargüimiento en mi corazón, tal vez sienta impotencia de no poder cambiar ciertas cosas en mi vida. A pesar de todo esto, aunque tú me mates, Señor, yo voy a esperar en ti. Este es el tipo de fe que Dios busca que nosotros tengamos en Él. Y es importante declarar esa decisión, decirlo con nuestros labios, aunque no lo sintamos, aunque no sintamos el hecho de que vamos a confiar en Él a pesar de lo que Él haga, aunque no conteste la oración que estamos buscando que Él conteste, aquel deseo más grande de mi corazón, aquel anhelo más grande, aunque no lo haga. Yo aún así en Él esperaré, aún así en Él creeré, aún así en Él fijaré mis ojos y viviré para Él. Y de esa fe es la que estamos hablando, una fe que va más allá de nuestro propio entendimiento, pero que se establece en la palabra de Dios, aquella palabra que es sobrenatural y que tiene la habilidad de transformar nuestros corazones, nuestra vida y de forjar nuestra fe. Así que sigue adelante, Dios te ama, Dios sabe y conoce tus luchas, tus batallas, y Él estará contigo, Él caminará contigo y Él desea ayudarte. Así que el día de hoy te invito a que rindas tus batallas, rindas tus pruebas, rindas aquellas cosas difíciles que no entiendes, tal vez que no sabes, esas imposibilidades. Entrégaselas a Dios porque Él es el Dios de lo posible. Dios te bendiga, sigamos adelante. Vamos a estar siguiendo con esta serie de nuestra fe a prueba. Y una vez más, no olviden de mandar su mensaje, de compartir este episodio o cualquier otro y mandar un mensaje al número 414-216-3383 para dejarnos saber de dónde nos escuchan y su nombre y así poder ponerlos en la rifa que vamos a estar teniendo. Dios les bendiga mucho. En espíritu y en verdad, a pesar de la